Nosotros estamos siempre asumiendo una posición con el tema, por ejemplo, del género, y nosotros decimos que nosotros en Puerto Rico ya tenemos un socialismo. Mi postura con decir que no solamente la izquierda nos va a traer un socialismo que nos va a privar de libertades religiosas, sino lo que ya tenemos. Eso actualmente. No es el socialismo no va a traer, decenas de proyectos no va a traer presentados en el Senado, decenas. Eso no es verdad. Le consta, eso es una mentira. al padre Carlos le consta decenas de proyectos para implementar la ideología de género, donde el Estado le dice al padre, nada que ver con ustedes no tienen derecho de educar a sus hijos en cuanto a sexualidad. Nosotros, el Estado, le vamos a enseñar a tus hijos. No tiene nada que ver con libertad religiosa. Escuchar a Juan y es un planteamiento del socialismo. Socialismo aquí. Me parece hace rato. Tengo que decirle a Manuel Reyes, es claro la ignorancia política que hay en este país. El socialismo no tiene nada que ver con identidad de género. Ah, no. ¿En dónde el socialismo? En Canadá. No. ¿Conoces el caso de Canadá? No, sí, el socialismo. Estoy hablando de social. ¿Qué es el socialismo? Si yo me dedico a Debe escuchar a Juan y voy con usted. Usted sabe lo que es el socialismo. El socialismo es un sistema económico, no es un sistema político, no es un sistema cultural. Hay que ir a política 101. Vamos a dejarlo ahí. El socialismo es solamente un sistema económico, no tiene nada que ver con política y social. Definitivamente creo que este pastor se quedó atrás. Creo que realmente está en un craso desconocimiento. Comenzamos con este corto clip sobre esta discusión de religiosos y pastores en uno de los programas, ¿verdad?, nacionales en Puerto Rico, jugando pelota dura. Y cuando yo veo esto, realmente me provoca mucha decepción y tristeza, porque hay religiosos que se llaman cristianos, que abrazan ideas y cosmovisiones que son totalmente contradictorias y antagónicas al cristianismo. Y como he dicho en el pasado, algunos por ignorancia y otros porque son falsos maestros, independientemente de cuál sea, ¿verdad?, la situación de este pastor que acabamos de escuchar. Me preocupa mucho, sobre todo porque estos son los pastores o los líderes que están predicando desde los púlpitos, sobre todo abrazando ideas que lo que buscan es la destrucción de la sociedad, la destrucción tal y como la conocemos, para crear un modelo social distinto, sobre todo basado en un ateísmo, entre otras cosas. Así que plantear que esto no tiene nada que ver ni con religión, ni con libertades religiosas, ni con política o con cultura, realmente es un grave error y se aleja totalmente de lo que precisamente los propios ideólogos y teóricos marxistas han estado desarrollando por los pasados años. Y yo le pregunto a usted ha escuchado cosas como esta, que los niños tienen derechos sexuales y que los niños necesitan poder experimentar y vivir su sexualidad plenamente como ellos quieran? ¿Usted ha escuchado eso? Yo lo he escuchado en Puerto Rico. ¿Usted ha escuchado, por ejemplo, de que la religión cristiana es enemiga de los derechos humanos? Yo lo he escuchado. ¿Usted lo ha escuchado en Puerto Rico? ¿Lo ha escuchado de la boca de algunos de estos líderes marxistas que están en estas organizaciones de derechos humanos y feministas? Yo los he escuchado. ¿Usted ha escuchado, por ejemplo, también de que la familia natural o tradicional es en extremo patriarcal y opresiva? ¿Ha escuchado los términos como heteronormatividad? ¿Ha escuchado sistemas de salud con perspectiva de género o empresarismo con perspectiva de género o salud o justicia, sistema judicial con perspectiva de género? ¿Los ha escuchado? Algunas personas, ¿verdad?, dicen, como este pastor, que el socialismo no tiene nada que ver con estas cosas. Y creo que están totalmente enajenados de la realidad. Lamentablemente, personas como esta, que no la conozco, no sé cómo se llama, ¿verdad?, y no sé a qué denominación pertenezca, no sé si es cristiano liberal o qué,
definitivamente escuchándolo me inclino a pensar que es un cristiano liberal, de estos que realmente creen que la Biblia necesita ser, ¿verdad?, reinterpretada y que hay algunos pasajes que tienen que ser acomodados a la nueva cultura y actualizarlos a estos nuevos tiempos. Pero dejando eso a un lado, en los episodios pasados venimos hablando un poco sobre lo que es el marxismo, el socialismo y el comunismo. Venimos hablando sobre cómo ese marxismo original o clásico económico se había transformado o se había derivado, ¿verdad? Había transicionado a un marxismo cultural o social. Y aunque no tuvimos la oportunidad de desarrollar todavía ese episodio, me parece que este clip nos da un pie forzado para arrancar por ahí. El marxismo, como dijimos, es una ideología en principio económica que plantea que la vida social se rige por condiciones y producción económica. Se nutre de la guerra entre el proletariado y la clase burgués y de la destrucción de las libertades individuales y de la familia y del matrimonio por concebirlos como elementos que perpetuaban esas desigualdades. Por lo tanto, parte de ese proceso a llegar a una sociedad equitativa o justa, era necesario, ¿verdad?, abolir estas instituciones. Y eso provocaría una sociedad más justa, según la propuesta de Karl Marx y Engels. Lo cierto es que los marxistas posteriores identificaron que ese marxismo clásico no había pegado, no se había anclado, no había sido abrazado por las naciones europeas y que sobre todo no se había expandido como ellos identificaban, ¿verdad? Como ellos esperaban. Y veían que había que llevarse a cabo unos cambios en esa teoría marxista. No vamos a entrar en esos cambios que ellos proponían. Sabemos que, por ejemplo, eliminan el positivismo y entra entonces el relativismo como parte de esa nueva elaboración, ¿verdad?, para hacer el marxismo no más accesible, sino más gustoso, o que pudiera anclar en la sociedad, o que pudiera ser más aceptado en la sociedad. Así que, ¿qué pasa? Los discípulos de Marx y Engels entonces deciden comenzar unos cambios y tomar cartas en el asunto para poder implantar el marxismo en la sociedad, porque hasta el momento había fracasado. Así que buscan entonces implementarlo de una forma más radical, o sea, un marxismo más radical, pero de una forma astuta. ¿Ok? Aquí me ponen en pantalla un clip de Antonio Gramsci, y aunque no voy a hablar mucho de él, me parece una buena cita que nos ayuda a entender un poquito cómo iba evolucionando o cómo se estaba planteando que evolucionara ese marxismo clásico. Nosotros debemos infiltrarnos en la sociedad, infiltrarnos dentro de la iglesia, infiltrarnos dentro de la comunidad educativa lentamente e ir transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente a fin de ir destruyéndolas y formando la sociedad que nosotros queremos. Me parece que si el pastor de este clip que acabamos de poner revisitase los teóricos, ideólogos del marxismo, de este marxismo social o cultural, se daría cuenta realmente de el disparate que él acaba de decir en televisión nacional. Y sobre todo yo creo que podría demostrarnos la forma de pensar lamentablemente equivocada de muchas de las personas al realmente pensar que el marxismo y el socialismo, el comunismo no tiene nada que ver con cultura o con política o con valores incluso. Esta otra frase también me la presentan aquí el director: la conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. Así que es importante que nosotros sepamos
por dónde iba dirigiéndose la nueva estrategia del marxismo para poder, ¿verdad?, desarrollar y anclar el comunismo y el socialismo en las sociedades. Prácticamente ellos entendían, estos ideólogos, como Gramsci y otros, ¿verdad?, más adelante, como la Escuela de Frankfurt, que vamos a hablar un poquito, no vamos a profundizar, pero la menciono, usted haga su asignación. Ellos pensaban y ellos ya estaban identificando que antes de llegar a un socialismo democrático, ¿verdad?, o global, que se pudiera expandir, tenía que haber una guerra, tenía que haber una disputa entre los oprimidos o las personas, ¿verdad?, que no tenían privilegios y la clase opresiva o la clase que tenía privilegios en el terreno cultural. Así que esta nueva lucha, lo que debía de provocar, la lucha pasada no se concretó, no se logró, no se implementó este nuevo sistema, pero esta nueva lucha social, cultural, que entonces se trasladaba a este nuevo escenario, que es el que le estoy explicando, debía entonces de desencadenar un cambio y una deconstrucción de estas instituciones que eran las que estaban, ¿verdad?, expandiendo o las que estaban oprimiendo a esta clase minoritaria o esta clase opresiva. ¿Ok? Así que solo así, solo a través de esta lucha y de la destrucción o la abolición de estas instituciones, que vamos a ver más adelante algunas de ellas cuáles son según la propuesta marxista, solo así se podía llegar a una sociedad justa y equitativa, o como diríamos en pleno siglo XXI, en el año 2024, solo así podríamos llegar a una verdadera justicia social. ¿Okay? ¿Cómo iniciaron? Pues iniciaron con como nos está presentando el propio Gramsci, inician con la cultura, infiltrándose en diferentes escenarios para poder deconstruir, que es un término, ¿verdad?, muy utilizado en estos tiempos, para poder deconstruir la visión y estos dogmas tradicionales que son los que promueven la desigualdad y la opresión. Así que estos marxistas subsiguientemente se apoderaron o comienzan a infiltrarse en las universidades. Incluso crean lo que les estuve mencionando, la Escuela de Frankfurt. Y yo, ¿verdad?, puedo parecer un poco aburrida en el desarrollo del tema de hoy. No voy a profundizar en ellos. Usted haga su búsqueda en internet para que usted pueda comprender, ¿verdad?, a más profundidad y a cabalidad de lo que estoy hablando. Si yo solamente lo estoy mencionando, ¿verdad?, para que usted conozca cómo hemos llegado al punto en el que nos encontramos hoy, que hablamos de que los niños tienen derechos sexuales, de que los padres son opresivos, de que las decisiones sexuales deben de estar puestas en manos de los niños, de que es posible el cambio de sexo, de que todo tiene que estar impregnado de perspectiva de género, etcétera, de que hay unos sistemas antirracistas anclados en la sociedad, promovidos también por la iglesia, por la religión. Todo esto, mire, todo esto no es al azar. No llega a ser porque sí, no. Hay una historia de cómo hemos llegado al punto en el que nos encontramos, por ejemplo, aquí en Puerto Rico y las discusiones que se están dando en el país como esa que vimos. Así que, en términos sencillos, dejando afuera, ¿verdad?, toda esa burundanga académica, que no voy a entrar en ella, pero es importante que usted haga después su asignación, ellos entendían que para poder entonces que el marxismo pudiera implementarse en las sociedades, teníamos que entonces recurrir a la cultura a través, por ejemplo, de la educación y luego, en última instancia, de la política. Es importante que usted sepa que a esta evolución de marxismo, no el clásico, el original, es el marxismo social o cultural. La Escuela de Frankfurt, entonces, creada por un grupo subsiguiente de marxistas que todavía seguían creyendo en el marxismo y que todavía creían que el socialismo y el comunismo era el sistema que debía de implementarse para liberar a la sociedad y de crear una sociedad más justa y equitativa. Todavía ellos siguen creando en eso. Ellos se dedican entonces a enseñar y aplicar estas ideas marxistas a diferentes campos de la educación, como la economía, la filosofía, la educación, el sistema judicial, la sociología, entre otros, el derecho. Así que estos marxistas, como por ejemplo Marx,
Horkheimer, no voy a entrar, y Marcuse, no voy a entrar, ¿verdad?, en todo lo que ellos proponían, porque no pretendo aburrirles, usted haga su investigación y su búsqueda, sustituyen entonces ese pilar del positivismo que era un pilar del marxismo clásico, y lo sustituyen por el relativismo, y continúan reelaborando este nuevo marxismo para que pudiera ser más efectivo y que pudiera ser abrazado por las sociedades. Esta escuela de Frankfurt determina que la mejor manera de implementar esta liberación que trae el marxismo era a través de la reeducación. Pero primero, antes de llegar, ¿verdad?, a este sistema, primero había que enseñarle a la gente cuán oprimidos ellos estaban, cuán malas eran estas instituciones que lo que estaban haciendo era promover la opresión y quitarle, diríamos así, en lenguaje del que utilizamos en estos momentos, quitarle derechos a las personas. Así que necesitaban primero desilusionar a las personas con estas instituciones y con el sistema capitalista para entonces poder comenzar a implementar este nuevo sistema. Muy bien. Lo que usted en este caso debe de saber, que es lo que no se logró dar en esa discusión que vimos al principio, es que ese marxismo cultural también se basa en el ateísmo. O sea, se sigue sustentando de la idea de que la religión debe de ser abolida. Y también continúa reelaborándose hasta llegar a lo que es una teoría crítica. Y usted dirá, bueno, yo he escuchado eso aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico se está hablando de la teoría crítica de la raza y de estas injusticias raciales y de estas injusticias sistémicas, que son palabras que se utilizan mucho en Puerto Rico y que usted la puede escuchar mucho de estos defensores de los derechos humanos y de estas organizaciones feministas. Incluso la puede escuchar mucho de los propios periodistas en nuestro país. ¿Okay? La teoría crítica lo que afirma es una filosofía que lo que nos plantea es que estos cambios sociales tienen que iniciar con el lenguaje. Quien domina el lenguaje es quien domina la cultura. Los marxistas, eso es una cita también de Gramsci, así que ellos lo entendieron muy bien. Quien domina entonces el lenguaje, domina la cultura, y hay que comenzar a deconstruir el lenguaje, hay que hay que darle una resignificación, ¿verdad?, un resignificado a las palabras para comenzar estos cambios sociales y llegar a este nuevo modelo social de igualdad, ¿ok? Así que este lenguaje va dirigido a derrocar, a destruir estas organizaciones o estas instituciones, debo decir, opresivas. Eso es la teoría crítica. La teoría crítica tiene varios carriles. Nosotros las conocemos muy bien en Puerto Rico. Black Lives Matter, la equidad, la diversidad, la inclusión, la perspectiva de género, la teoría crítica de la raza. ¿Okay? Son términos que usualmente se utilizan en la discusión como separados y no se le explica a las personas, y las personas desconocen cuáles son sus orígenes, como le pasó a este pastor. Este pastor desconoce que ese marxismo clásico evolucionó y ahora es un marxismo cultural social. Sigue teniendo principios fundamentales del marxismo, de las propuestas de Engels y de Marx, pero los próximos ideólogos marxistas listos y astutos determinaron que este nuevo marxismo tenía que ser uno más radical, pero que ellos tenían que ser astutos en la presentación o en la infiltración en la sociedad para que pudiera pegar, para que pudiera ser contemplado por las personas como una solución viable a los problemas de desigualdad y a los problemas de pobreza, entre otros. Así que fíjese. No llegamos a estos puntos por golpe y porrazo, no. Hay una estrategia elaborada, muy bien definida y sobre todo astutamente trabajada, que es lo que algunos de estos religiosos desconocen. ¿Okay? En esa discusión no hubo tiempo para ampliar. Los panelistas, ¿verdad? Estos programas no están diseñados para una conversación profunda o compleja y para poder educar al pueblo, ¿no? Esto, lamentablemente,
paneles que, aunque tienen un propósito, tienen un fin, ¿verdad? Este no es el fin. El fin no es profundizar y poder explicarle a la gente sobre qué trata una cosa u otra. Pues estos marxistas sociales convencidos, al igual que Karl Marx y que Engels, de que el socialismo y el comunismo era la solución a esas opresiones institucionales, como dije al principio, ellos incluso, cito, les voy a leer una cita, ellos pensaban que había que liberar a los seres humanos de las circunstancias que los esclavizan. Y usted dice, eso suena magnífico, eso suena muy bien. Lo que ellos no le dicen a usted, lo que estos nuevos marxistas, ideólogos, no le dicen a usted, es que los seres humanos, para lograr esa liberación de ellos, tiene que haber una autoemancipación y una autocreación individual. Eso es lo que no le dicen. Esto que yo le estoy mencionando son los propios términos utilizados por estos ideólogos que subsiguieron a la corriente principal del marxismo clásico. ¿Okay? Para estos ideólogos nuevos, marxistas culturales, toda institución es inherentemente opresiva, incluyendo a Dios, a la religión, incluyendo a la familia tradicional, ¿verdad? O la familia natural. Para ellos, todas estas instituciones son inherentemente opresivas y son la causa de la gran injusticia social y las desigualdades. Fíjese cómo ya no es esta lucha necesariamente que nos presentaba ese marxismo clásico principal, pero cómo los términos se van cambiando y cómo se nos va presentando cosas que de buenas a primeras parecen magníficas. Hay que luchar con la injusticia, hay que trabajar con la desigualdad. ¿Quién se opondría a una cosa como esa? Lo que ellos no lo dicen es que hay que derrocar estas instituciones, la familia, el rol de los padres, la iglesia, la religión, entre otras, y no dejan afuera tampoco el sistema capitalista, porque el sistema capitalista es parte de esa desigualdad. Incluso la familia es parte de la reproducción de ese sistema capitalista, según estos nuevos ideólogos culturales marxistas. ¿Sí? Así que me sigo explicando. Estos ideólogos plantean que esa familia tradicional o natural es la base para este peligroso autoritarismo. Así que hay que entonces luchar contra esa familia tradicional. La teoría crítica se comprometió, la teoría crítica que es marxismo, que es socialismo, algo que parece que el pastor lamentablemente desconoce, se compromete a destruir la familia entonces tradicional. También se compromete a sacar la educación de los niños de manos de los padres y pasarla al Estado, pasarla como diríamos, a la plaza pública. Sacar a los padres del medio, porque los padres son parte de esa reproducción de valores que son opresivos y que promueven la desigualdad. ¿Qué otra cosa? También ellos dicen que el Estado entonces es quien se debe de encargar de enseñar estos nuevos valores, estos valores solidarios y de justicia, para que la opresión de la familia no continúe. Es decir, para que no haya la reproducción de estos valores. Así que hay que sacar a los padres del medio. Y ahí entra la educación. La educación de acuerdo a los principios y a la filosofía y a la cosmovisión de estos marxistas culturales. ¿Qué otra cosa? También dice que los menores pueden tomar las propias decisiones y las propias decisiones de su vida y cualquier intervención a sus manos. Así que fíjese cómo se le está dando una autonomía a los niños. Así que cuando este pastor lamentablemente habla de que el socialismo no tiene nada que ver con perspectiva de género, no tiene nada que ver con la pérdida de las libertades religiosas, desconoce grandemente cómo es que estos ideólogos han diseñado la estrategia y desconocen las propias palabras de los ideólogos que dicen debemos de infiltrarnos en la sociedad, debemos de infiltrarnos en la educación, debemos de infiltrarnos en los medios de comunicación. Definitivamente este pastor desconoce la realidad de este marxismo cultural que viene diseñándose desde muchas décadas atrás. Así que con el tiempo, lo que nos plantea esta gente es que con el tiempo los padres van a ser considerados obstáculos en el desarrollo de los niños o obstáculos en la felicidad de los niños.
Estos académicos ideólogos reconocían también que este tipo este tipo de lucha, este tipo de estrategia, no era como en el pasado, no iba a ser como en el pasado, no iba a ser como se había llevado a cabo en Rusia, matando gente, ahorcando gente, dejándolas morir de hambre. No necesariamente, no. ¿Cómo era? Iba a ser una revolución silenciosa. No iban a haber armas, no iba a ser necesariamente frontal, iba a ser sigilosa. También reconocían que esta revolución no se iba a lograr de la noche a la mañana, porque entonces iba a ser rechazada. ¿Cómo iba a ser? Y voy a leerles en palabras de uno de estos propios ideólogos marxistas. La revolución no se producirá con armas, sino de forma gradual, año tras año, generación tras generación. Nos infiltraremos gradualmente en sus instituciones educativas y en sus cargos políticos, transformándolos lentamente en entidades marxistas a medida que avancemos hacia ese igualitarismo universal. Oye, estas son las palabras de este ideólogo que de hecho fue el que elaboró la teoría crítica, Max Horkheimer, que también ahí está Marcuse y otros más que no vamos a entrar en ellos, pero lo que yo quiero que usted sepa es que estas son las palabras de estos propios ideólogos, que le están diciendo que el terreno cultural, social es esencial para la implementación de sus ideas marxistas y para el logro de esta supuesta sociedad universal igualitaria. ¿A qué se le parece eso? A un globalismo, al globalismo, porque el marxismo nunca ha perdido la esperanza de ser el sistema universal, de expandirse globalmente. Nunca ha perdido su norte. Los que no lo conocemos, los que vivimos en enajenación y en ignorancia, somos nosotros. Son pastores como estos. Desde las universidades entonces, ellos idearon conformar esta nueva visión y educar a los que serían los nuevos políticos, los nuevos educadores, los nuevos líderes religiosos, los empresarios, los líderes de comunidad, poco a poco, generación tras generación, hasta lograr controlar el discurso social, los medios de comunicación y las fuentes de información. Eso es lo que tenemos ahora mismo. Es lamentable que, es bueno que estas discusiones se den, pero es lamentable que la gente no logre entender a qué se refieren. Es lamentable que líderes religiosos sigan abrazando ideas que buscan la destrucción de la sociedad, de la familia, que buscan la destrucción y la erradicación de las pérdidas de las libertades religiosas, que son libertades fundamentales. Pero lo desconocen y piensan, se han comido el cuento de que estos son solamente sistemas económicos y que no tenemos que preocuparnos por ello, porque esto solamente tiene que ver con economía. Y no entendieron que los marxistas, diligente y astutamente, continuaron reelaborando su discurso, sus fundamentos para poderlos hacer atractivos a la sociedad. Así que cuando escuchamos discusiones como estas en nuestro país, lamentablemente no nos damos cuenta que la integridad de nuestra civilización, la integridad de los pueblos, se sustenta o se basa de sus fundamentos. Y si nosotros lo que estamos promoviendo es este tipo de fundamento, este tipo de ideología, yo quiero decirle a usted que lo que se avecina es la destrucción de la sociedad, de la civilización, tal como la desconocemos. Que se están iniciando tiempos verdaderamente violentos y de gran persecución. O como decía Charles Spurgeon, como les mencioné en los episodios pasados, seremos entonces unos monstruosos icebergs chocando unos contra otros hasta destruirnos. Eso es lo que trae esta perspectiva marxista cultural, que no ha dejado tampoco a un lado
el derrocamiento, ¿verdad?, del sistema capitalista por entender que es parte de la opresión, pero que ahora se ha montado en la discusión cultural tratando de presentar soluciones muy atractivas, ¿verdad?, muy bonitas, muy efectivas a las injusticias y a los males sociales, pero lo que la gente desconoce es que la cura que nos están presentando es peor que la enfermedad. Con este programa lo que busco entonces es seguir discutiendo, seguir presentando la información, seguir llamándole la atención a la información que se trae en nuestros medios, que no necesariamente es la correcta y que es importante que usted haga su asignación, que usted busque estos teóricos, busque a Gransky, busque a Marx, busque a Marcuse, entre muchos otros, busque a estos ideólogos de la escuela de Frankfurt que han sido muy efectivos en desarrollar este pensamiento hasta lograr infiltrarlo en prácticamente todos los renglones de la sociedad. Y lo que tendremos, si esto se implementa, es lo que hemos visto en algunos estados, por ejemplo, de la nación norteamericana, cuando se han implementado y se han abrazado políticas, por ejemplo, de género, políticas, por ejemplo, de antirracismo, que realmente no buscan trabajar con el racismo. Reconocemos que puede haber racismo todavía, que hay personas que sean racistas, pero la cura, lejos de trabajar con estas realidades, que yo pienso muchas veces que son magnificadas, es parte de la estrategia, son exageradas para crear este caos y movilizar a las personas a abrazar esta cura, pero que aplicado destruyó a 100 millones de personas, las mató, las desangró, las persiguió. Este nuevo marxismo cultural busca lo mismo, busca enfrentar a la sociedad, enfrentar a los ciudadanos, traer estas nuevas medidas supuestamente bondadosas y positivas, envueltas en derechos humanos, pero lo que busca es la desestabilización de la sociedad para implementar este nuevo modelo, porque ellos nunca han dejado de creer en el modelo socialista y comunista. Lo que sí entendieron que debía de cambiar era el método. Era la forma en la que debía de realmente infiltrarse en la sociedad para poder lograr estos cambios. En el pasado trajo destrucción y muerte. En el presente lo estamos viendo. Y si nos montamos en esta nueva ideología, nueva entre comillas, porque no es nueva, es el mismo perro con otro collar, ¿verdad?, pero aparentemente es algo novedoso en nuestros tiempos, si nos montamos y abrazamos esta cosmovisión, lo que traeremos también, como sucedió en el pasado, es muerte, hambre, miseria, destrucción y pérdida de libertades sumamente preciadas en Occidente. Lamentablemente, pastores como estos se han tragado el Kool-Aid, se han bebido el Kool-Aid y desconocen la historia de cómo se continuó elaborando y transcribiendo este marxismo hasta llegar a lo que tenemos hoy día. Quédese pendiente a nuestro canal, que continuaremos elaborando diferentes temas y abordando en las diferentes situaciones sociales que vemos en nuestro país. Por favor, comparte este contenido, suscríbase dándole a la campana y deje sus comentarios. Gracias. Elian Verónica desde La Diestra.